Bien, y les voy a, entonces a compartir la pantalla. Por favor, si las estudiantes que no han escrito, los estudiantes que no han escrito su nombre en el chat, por favor, realizarlo, hacerlo en este momento, para que no se le tome como una falla, ¿listo? En su asistencia. Si ustedes tienen algún tipo de preguntas respecto a las actividades, a los temas, como tal las pueden realizar. Aquí yo ya les voy a confirmar básicamente cuántas clases nos hacen falta ya por ver, ¿cierto? Voy a remitirme al calendario que está hasta el día de hoy. Y es que el día de hoy y el próximo son clases común y corrientes, el próximo fin de semana, ¿listo? El día de hoy, sábado 2 de octubre, y el 9 de octubre son clases común y corriente. Y digamos que de ahí para allá ya se va a trabajar como tal la dinámica de los repasos de los distintos temas que hemos visto o que se han visto en la totalidad de las asignaturas, ¿listo? Como tal, entonces nos quedan dos clases oficiales, ¿sí? Y de ahí para allá, entonces ya empezamos a hacer, digamos que ese estudio de las temáticas, preparándonos para el examen final, ¿listo? Recuerden que este examen final está destinado para que ustedes se vayan familiarizando con las pruebas tipo ICFES, en el cual se plantea una pregunta y usted tiene que escoger la respuesta entre cierta cantidad de respuestas posibles, ¿cierto? Pueden ser dos, de falso y verdadero, o pueden ser cuatro y solo una de esas es correcta. Entonces ustedes en ese sentido se van a ir preparando para esa prueba de estado que en algún momento pues deben presentar como requisitos pues de todos los bachilleres en nuestro país. ¿Listo? Entonces vamos a continuar, vamos a comenzar. Quiero saber, por favor, si ustedes me escuchan bien y si están viendo bien mi pantalla. Si ustedes están viendo bien la pantalla y si están escuchando adecuadamente. Para que contesten, por favor, en el chat antes de yo presentar, porque después pues, no... Ok, listo, María Gladys, muchas gracias. Entonces, al parecer, por esta diapositiva ya lo habíamos mirado. Muy bien, entonces habíamos quedado acá, habíamos estado hablando que los seres vivos en el planeta Tierra tienen la posibilidad de clasificarse, o el hombre o el ser humano como especie ha tenido la posibilidad de clasificar los seres vivos para pues sencillamente generar una organización e identificación de acuerdo pues a sus características que se hayan planteado de los distintos tipos de seres vivos o de materia viva que existe en el planeta Tierra. Dentro de estos, entonces, dentro de estas clasificaciones, encontramos una clasificación que se denomina, entonces, clasificación de los 5 reinos, ¿cierto? Y vimos cada uno de esos, el reino Moner, el reino protista, el reino fungi, reino vegetal y reino animal, y las características en cuanto, pues, a su tipo de alimentación, en cuanto a su composición celular. De igual manera, también existe otra clasificación que se denomina la clasificación taxonómica de los organismos, y en alguna de las guías es posible que les haya dejado un ejercicio de que usted escogiese uno de los animales, quizás también en vía de extinción, recuerdo que eso decía la guía, y de ese animal en vía de extinción identificar, o si bien no era en vía de extinción, identificar entonces cada uno de estos ítems que constituyen como tal la clasificación taxonómica. Entonces eso está dentro de la actividad, es una actividad bastante sencilla. Aquí entonces vamos a encontrar ocho ítems, ¿cierto? Denominados entonces cada uno dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie, ¿cierto? Y nosotros como seres vivos también estamos clasificados así, y también tenemos, digamos que
una parte, ¿cierto? O un espacio dentro de esa clasificación con cada uno de estos 8 dominios. Finalmente, entonces nos estamos adentrando a hablar de que esos seres vivos pertenecen, digamos que a un ambiente en donde, digamos que generan su crecimiento, su desarrollo, eh, y en donde transcurre sus vidas, ¿cierto? Y ese medio ambiente entonces es lo que se va a denominar ecosistema, un ecosistema que independientemente del que sea, siempre va a estar en equilibrio básicamente entre qué, entre las poblaciones. Y cuando hablamos de poblaciones, entonces sencillamente estamos haciendo referencia pues a los seres vivos que integran ese espacio geográfico o eh, ese espacio dentro del planeta Tierra en un equilibrio que se va a denominar entonces, o que va a ser característico de las dinámicas que se presentan aquí en nuestro planeta. Entonces, a continuación les voy a presentar las diapositivas correspondientes al tema con el que vamos a abrir en este momento, y es los ecosistemas. Entonces, así como ustedes pueden identificar de primer plano, hay dos fotos, dos fotografías, ¿cierto? Por un lado, entonces está algo como parecía que parecería aquí que aparece un volcán, ¿cierto? Está pues muy presente el sol. Esto es más, digamos, como eh, una imagen, digamos que representativa, no es una imagen real, ¿cierto? En el cual entonces pues identificamos distintos elementos que pueden llegar a ser parte, ¿cierto? De ese ecosistema, pero que no necesariamente están vivos, ¿cierto? Una montaña no está viva, la tierra, el vapor de agua no está vivo, pero hacen parte fundamental de ese, de ese ecosistema, y lo vamos a ver entonces a continuación. En la fotografía de abajo que aparece, entonces estamos hablando de ecosistemas, ¿cierto? Pero aquí aparece pues una fotografía de una ciudad, ¿cierto? Incluso de una ciudad industrializada, ¿verdad? Pues aparecen grandes edificios, grandes estructuras hechas por el hombre, ¿cierto? Un puerto también, digamos que la llegada, donde se da la llegada de viajes fluviales, ¿cierto? Es decir, que viajan por el agua, ¿verdad? Entonces hay estructuras, hay, digamos que, habitantes, ¿cierto? En cada uno de estos edificios. Y vamos a darnos cuenta que esto también se podría constituir o se podría denominar como un ecosistema. Entonces, dentro de los ecosistemas, vamos a encontrar básicamente dos componentes, dos elementos constitutivos del ecosistema, y por un lado vamos a encontrar aquellos que tienen vida, ¿cierto? Aquellos que tienen vida, como las plantas, los animales, los hongos. Incluso podríamos hablar ya de los 5 reinos, ¿cierto? Ahí están, dentro de estos seres vivos están pues los 5 reinos. Aquí pues nos lo plantean como plantas o animales, que posiblemente son los que sean observados macroscópicamente, ¿cierto? Lo que nosotros con nuestra capacidad visual logramos identificar, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, están los peces, las algas, ¿cierto? Aquí el jaguar, la serpiente, los patos, ¿cierto? Los insectos, ¿bien? Y por otro lado, entonces está lo que les decía, aquellos que no tienen vida, que no tienen vida. ¿Quién no tiene vida y hace parte de un ecosistema? Entonces está el agua, ¿cierto? Está el aire, ¿cierto? El aire que respiran, ¿cierto? Estos seres vivos, ¿cierto? Por el cual digamos que fabrican también, o más bien obtienen su energía, porque la respiración finalmente se va también a convertir en una fuente de energía, pero una fuente de energía hablando a nivel celular, ¿verdad? Entonces, si notamos más a lo microscópico y miramos un corte, por ejemplo, de si le sacáramos aquí el, el riñón, ¿cierto? A este jaguar, identificaríamos que allá entonces también se ubica unas estructuras celulares que se entretejen entre sí, y que estas células pues finalmente van a funcionar de esa manera, con la captación de energía mediante la respiración, mediante ese oxígeno que ingresa, ¿cierto? Por las vías respiratorias,
¿cierto? Del individuo, o en este caso del animal, va finalmente a traducirse en la conversión de ese CO2 a energía. Y esa energía que se expresa ¿cómo? Pues finalmente como movimiento. ¿Listo? Como movimiento. ¿Para qué necesitamos energía? Básicamente para movernos. Ustedes dicen, o podrían decir, ¿para qué también se necesita la energía? Podría ser para comer, pero pues el hecho de comer, el hecho de digerir, el hecho de absorber los nutrientes, ¿cierto? El hecho de que este animal digiera entonces su comida, todo eso implica movimiento, ¿cierto? Usted dice, pero si el jaguar va y come el pato y va y se acuesta y se queda quieto, ahí no se está moviendo. Entonces dentro de sí también está ocurriendo una serie de procesos de movimiento de su sistema digestivo que está haciendo y hay una alta actividad, ¿cierto? Y eso implica el gasto de energía, ¿vale? El hecho, digamos, de que se transforme esa energía eh, mecánica, que se denominaría así, energía mecánica, en energía química y después en energía química, ¿cierto? Y después en energía cinética, que es el movimiento, implica un gasto de energía y esa energía entonces finalmente es obtenida mediante el aire que por lo menos los mamíferos, ¿cierto? Absorben desde el oxígeno. Y ustedes dicen, pero pues la ballena es un mamífero también y qué oxígeno va a haber debajo del agua. No, resulta que el agua es un medio que tiene mayor cantidad de oxígeno que el aire, ¿verdad? Porque el aire que por lo menos nosotros los seres humanos inspiramos, ¿cierto? Cuando inspiramos, la mayoría no es oxígeno, la mayoría realmente es nitrógeno, ¿cierto? Que es un gas que permite que las vías respiratorias se mantengan infladas para que el oxígeno llegue y ahí sí pueda pasar los tejidos y llegar al tejido celular como tal, ¿verdad? Bueno, entonces en el agua también, entonces digamos que hay una alta cantidad de oxígeno y pues está también digamos que demostrado por la fórmula química del agua que es el H2O, ¿cierto? Entonces ustedes en algún momento han escuchado eso, así sea en la gaseosa, en un comercial, ¿cierto? En un libro que lo hayan leído, en una revista, ¿verdad? El H2O finalmente entonces es el agua, que es una de las sustancias más complejas y extrañas del planeta Tierra, ¿cierto? Ustedes dicen, pero si el agua es muy común, pero sus características, lo más digamos aquí viendo esta imagen propiamente bueno, este es del nitrógeno, pero supongamos que aquí todo este vapor corresponde a realmente ese vapor de agua, ¿cierto? No es el gas nitrógeno, sino agua. Todas esas características que presenta ese ciclo del agua, ¿cierto? Al evaporarse, ¿cierto? Condensarse, precipitarse, ¿cierto? La capacidad de congelarse, de no tener sabor, de no tener olor, de no tener color. Todo eso lo hace ser una sustancia bastante compleja, ¿cierto? Muy común, pero muy compleja a nuestro entendimiento. Muy bien. Aparte de lo que no es vivo, también vamos a encontrar entonces el agua, ¿cierto? El agua es de esa de la que venimos hablando entonces, que también lo que se denominan rocas o minerales, realmente las piedras no existen, ¿cierto? Las piedras, quizá de pronto es una denominación que le hemos dado en un lenguaje popular, pero realmente en el planeta Tierra hay rocas, ¿cierto? Desde la que usted sale y encuentra en el jardín de su casa, en el jardín del parque cerca a su barrio, ¿cierto? Realmente son rocas o cuando usted va a viajar y encuentra entonces esas grandes montañas, todo eso son rocas, ¿cierto? No existen las piedras. Y se pueden denominar también en algún momento minerales. Algunas rocas pueden volverse minerales. Hay algunas que se denominan, sí, como les digo, por denominación popular, pues piedras preciosas, ¿cierto? Que también algunos entonces se constituyen como minerales. Y los suelos, también bastante importante, los suelos, ¿listo? Los suelos entonces que también permiten esa degradación o esa conservación en cierta medida de la materia orgánica, ¿cierto? Y es por eso que existe la posibilidad de encontrar en excavaciones antropológicas esqueletos de dinosaurios de hace millones de años, ¿verdad? Y existen y los hay. De hecho, en Colombia tenemos museos de antropología, ¿cierto? Que permiten de pronto acercarse a ese tipo de conocimiento, que también sería bueno si ustedes se interesan en algún momento eh,
por estudiar las artes de la tierra, o mejor las ciencias de la tierra. Eh, Sería bastante interesante poder lograr alcanzar algún nivel de conocimiento en este campo. ¿Listos? Entonces vamos a ver que cada uno de estos constituyentes de los ecosistemas tienen un nombre propio. ¿Listo? No es que los seres vivos y los seres no vivos, ¿no? Entonces cada uno de estos tiene un nombre propio. Los que no tienen vida, vamos a empezar por los que no tienen vida, son estos, miren, los abióticos, ¿cierto? Abióticos. Y este prefijo A quiere decir sin, ¿cierto? Sin vida. Entonces, constituyentes sin vida. Los factores abióticos, digamos, los que complementan el ecosistema de alguna medida. ¿Cuáles son? Aquí podemos encontrar entonces la lluvia, ¿cierto? La comida de los peces, ¿cierto? También vamos a encontrar los excrementos de los peces, que finalmente tanto la comida como el excremento es materia orgánica o material orgánico, ¿cierto? Ese material orgánico que decíamos que es más complejo, ¿cierto? O más perfeccionado que en la materia inorgánica, ¿cierto? Entonces acuérdense que venimos de un proceso de decir de cómo es que surge la vida en la Tierra, ¿cierto? Y dentro de eso entonces encontramos que con una serie de teorías o posibles explicaciones los científicos se han tomado el trabajo de identificar cómo fue que sucedió todo, ¿cierto? Cómo fue que se dio ese proceso evolutivo, en últimas, ese proceso evolutivo, adaptativo a lo largo del tiempo. Y dijimos y mencionamos que antes de la materia orgánica está la materia inorgánica, y la materia orgánica es básicamente lo que constituye en gran medida gran parte de los compuestos en el planeta Tierra. ¿Sí? Dentro de esos entonces está, como les decía, la comida de los peces, independientemente de los peces que tengamos, porque también ustedes pueden decir, pero y en un acuario, pues en un acuario también, y esa comida también, que se alimentan, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de tener un acuario o de alimentar un pez en algún momento, ¿cierto? Entonces esa comida, esas hojuelitas que se le echan al pez, entonces eso también se constituye como una materia orgánica, al igual que sus excrementos, al igual que nuestros propios excrementos, al igual que los excrementos del jaguar que veíamos anteriormente, o viéndolo más técnicamente, al igual que los desechos, ¿cierto? Algunos desechos de otros seres vivos, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Entonces aquí encontramos los fertilizantes, pues los fertilizantes en su mayoría son o contienen nitrógeno, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar que los fertilizantes contienen nitrógeno. Y entonces en esas grandes plantaciones, cuando uno de pronto va saliendo de Bogotá, ¿cierto? Y que uno ve por allá a lo largo de esos invernaderos, y entonces allá utilizan los fertilizantes, ¿verdad? Para hacer que la tierra precisamente dé esos frutos, ¿cierto? Esos frutos que se están esperando, ¿verdad? Aquí las hojas, aquí digamos que se podría hablar de un error porque las hojas están constituidas por células, y al hablar de células necesariamente se tiene que hablar de vida, ¿cierto? Entonces, si hablamos de célula, es vida. Si no tiene células, no es vida. Entonces, la comida de los peces tiene células, no. Los excrementos no son células sí muertas, ¿cierto? Ya no es vida. Los fertilizantes no son células, pero las hojas en este sentido sí. Entonces, aquí hay un error en esta imagen, ¿cierto? Para que por favor no se lo lleven ahí. Ahí hay que corregirlo. Las hojas no. Las hojas harían parte de los factores bióticos, ¿listo? ¿Qué más hace parte de los factores abióticos o sin vida? El sol no tiene vida. El sol no tiene vida. Favorece la vida. Sin el sol no habría vida, ¿cierto? Sin el sol no habría planeta Tierra, en ese caso. Pero el sol no tiene vida. Sencillamente son compuestos, elementos químicos, ¿cierto? Que están generándose ya una serie de reacciones nucleares, lo veíamos, de conversión del helio, ¿cierto? Por un lado, del hidrógeno al helio y del helio al hidrógeno, ¿cierto? Y eso genera gran cantidad de energía nuclear, ¿cierto? Gran cantidad de energía nuclear y radiación, y finalmente lo que nos llega a nosotros, el solecito, el calor de la mañana, eso es el producto de la radiación, de esa reacción química que está sucediendo en el sol, pero no es vida, y también hace parte entonces de los factores abióticos. ¿Qué otra cosa? El agua otra vez, el agua expresada aquí como lluvia, ¿cierto? Pero la podemos encontrar como estanques, la podemos encontrar como ríos, como mares, como arroyos, ¿verdad?
Muy bien. Si tienen preguntas, las pueden realizar por el chat y también sería muy interesante como escucharlos a ustedes o leerlos a ustedes, pues de las preguntas que tengan. Por otro lado, entonces vamos a encontrar los factores bióticos, ¿cierto? Aquí esta tablita también nos empieza ya a resumir con palabras técnicas, factores bióticos, factores abióticos, ¿cierto? Lo que habíamos dicho anteriormente, que decíamos los vivos, sino los no vivos. Entonces, los no vivos, como ya lo vimos anteriormente, abióticos, agua, suelo y aire. Y aquí los factores bióticos, ¿cierto? Y entonces empieza a aparecer otros nombres más técnicos como productores, consumidores, descomponedores, y lo vamos a ver más en detalle. Pero entonces, básicamente los factores bióticos son los que tienen vida, ¿cierto? Ahí sí las plantas, los hongos, y ahí metamos los 5 reinos que ya vimos, ¿cierto? El reino mónera, ¿cierto? El reino protista, el reino fungi, el reino planta y el reino animal. Ahí van a estar esos 5 reinos dentro de los factores bióticos, todo lo que contiene célula, todo lo que esté vivo. ¿Listo? Entonces ahí por eso entonces aparece aquí el ave, ¿cierto? El gusano, la serpiente, el árbol, el zorro, ¿cierto? La rana, aquí las aves, ¿cierto? Los peces, por aquí entonces los reptiles, las estrellas de mar, las algas, ¿verdad? El pasto, muy bien. Las hojas de los árboles, como veríamos, otros insectos, ¿verdad? Listo. ¿Esto qué es? Bueno, muy bien. Entonces vamos a definir, ya sabiendo que en el ecosistema está compuesto por factores bióticos y abióticos, entonces vamos a identificar y vamos a hablar de lo que son los ecosistemas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la definición del ecosistema. Otra vez, entonces, un ecosistema es nuestra gran ciudad, así como los que vivimos en Bogotá, ¿cierto? Vamos a por allá a Monserrate y desde allá entonces de toda la ciudad y todo eso es un gran ecosistema, ¿verdad? Un gran ecosistema que desafortunadamente el producto otra vez y el desecho que se arroja a la ciudad pues va a generar una gran polución por una serie pues de desconocimientos, en otro momento puede ser por una serie de irresponsabilidades, puede que la gente no sepa que está contaminando el ambiente con sus actitudes diarias, pero hay personas que se supone que deben tener una gran responsabilidad como los dueños de las grandes empresas, ¿cierto? Que lo que ellos saben lo que están haciendo, completamente saben, y ellos han tenido la preparación desde primaria, el colegio, la universidad, ¿cierto? Y en su larga vida y en su larga trayectoria, los dueños de las grandes empresas y que generan grandes desechos en las aguas, ¿cierto? O que generan grandes talas de árboles, entonces ellos saben lo que están haciendo y es sencillamente un proceso de responsabilidad, saben el impacto que puede tener el ambiente, quizás no a corto plazo, ni a mediano, a largo plazo, ¿cierto? Hace 50 años el planeta Tierra no era lo mismo que es ahorita, ¿cierto? Y en gran medida se ha dado por, digamos que, la actuación irresponsable del hombre. Por un lado, la actuación ignorante del hombre, cuando digo hombre, digo la humanidad, y por otro lado, y en gran proporción, las actitudes irresponsables del ser humano. Es claro que el planeta Tierra constantemente está en un proceso de cambio, ¿cierto? Lo hemos visto con adaptaciones, pero quizás lo que se ha dado es unos cambios, pero negativos, digamos que unos cambios lesivos u ocasionados. No es lo mismo quizá morirse de anciano porque ya terminó pues su proceso vital que morirse en cierta medida por un accidente provocado, ¿cierto? A eso es lo que voy, por una actitud lesiva o negativa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí vemos otro ejemplo de lo que también viene siendo un ecosistema. Entonces, aquí ya sí, ahí sí parece un poco más natural y de hecho es así, mire, esto es artificial, ¿cierto? No es lo que corresponde propiamente a lo natural o a la naturaleza. Hay quizá de pronto unos arbolitos por ahí, pero todo esto se constituye como artificial. Y todo esto es lo que se denominaría un ecosistema natural. Pero, ¿qué es un ecosistema? Pues un ecosistema es un sistema biológico, un sistema biológico. Al ser sistema, entonces, quiere decir que tiene unas características propias dentro de sí y que está constituido por comunidades de organismos vivos, ¿cierto? Tanto el ecosistema artificial como el ecosistema natural tiene organismos vivos. En su mayoría, aquí en el artificial, pues está el ser humano, está posiblemente los animales domésticos, ¿cierto? O algunas aves que todavía viven en esos árboles, en esos pocos árboles que quedan.
Pero entonces aquí también, digamos, si bien no el hombre propiamente, ¿cierto? En el gran territorio de la parte natural está presente, pues sí, digamos que hay otros seres como por ejemplo los que están en las aguas, los que están en la tierra firme, en las copas de los árboles, ¿sí? Y además de eso, también está constituido por el medio físico donde se relaciona, que el medio físico aquí, ¿cuál es? Pues los edificios, las calles, las casas, ¿cierto? Esas bodegas, ¿verdad? Todo eso que aparece aquí, todo lo que podemos imaginar que existe en una ciudad, por ejemplo, mientras que aquí ese ambiente físico, pues ya se relaciona un poco más con los árboles, ¿cierto? Con el medio acuático, con los bosques, con las selvas, con los páramos, ¿verdad? Y además de eso, entonces, esto es una unidad, un ecosistema es una unidad que está compuesta por organismos independientes que comparten el mismo hábitat, independientemente de que su familia, por ejemplo, vive aquí en este piso, ¿cierto? O aquí en este de acá, o en una casa de aquí, o la de acá, o la de allá. Cada ser, cada expresión de la materia viva es independiente, ¿cierto? Independiente, pero también interdependiente de otros, independiente, autónomo en sus actitudes, pero también finalmente va a ser interdependiente de otro. Entonces, por ejemplo, no es posible que el señor de la panadería tenga una actividad económica estable, hablando aquí del ambiente artificial, si los vecinos no le compran el pan, ¿cierto? Es un ejemplo. Aquí, por ejemplo, interdependientes en qué sentido, no es posible eh, que las aves puedan tomar el agua, el agua del ambiente acuático, ¿cierto? Si los árboles pues finalmente no generan, digamos que esa atmósfera en el planeta Tierra que también permite, digamos que ese, en cierta medida pues la formación del agua, ¿cierto? Que se condense y se precipite. Entonces depende tanto el ave de los árboles como los árboles también del gusano, que es lo que digamos, cuando el gusano se muere, ¿cierto? O cuando el gusano es consumido por el ave y cae en forma de excreción, se convierte en abono, en nitrógeno y hace que el árbol tome nutrientes de ese suelo y crezca como creció, ¿verdad? Entonces, un ecosistema está constituido por esos seres, por ese medio físico y todos esos seres dependen unos de otros, ¿listo? Dependen unos de otros, bien sea artificial o natural. Entonces vamos de aquí pues a 8 días intentar abarcar pues la mayoría de ecosistemas que podamos ver. Pues el primero de ellos es como el que es muy intuitivo de saber, pues es el ecosistema terrestre, que es aquel que está constituido en su medio físico por un ambiente, por un terreno firme, ¿cierto? Lo que no es agua. Ese sería entonces un ecosistema terrestre. A su vez, se divide, ¿cierto? En otros subecosistemas. Entonces hay distintas clases de ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres entonces están cerca de lo que se denomina el subsuelo. ¿Listo? Así se denomina técnicamente el subsuelo. Muy bien. Además de eso, el planeta Tierra está ocupado en un 30% del ecosistema terrestre, tierra firme, ¿cierto? ¿Y el resto qué es? Pues agua, ¿cierto? El 70% de la Tierra se está ocupado por agua, ¿cierto? Y en ese sentido, también queda una pregunta, digamos, eh, por hacerse, y es entonces, ¿por qué el planeta Tierra se llama Tierra si en su mayoría es agua? ¿Cierto? Pero es una pregunta que queda entonces ahí para responderse después. ¿Qué clases de ecosistemas terrestres tenemos? Entonces, los ecosistemas terrestres se dividen primero en desiertos. ¿Listo? Vamos a verlo, digamos que en forma de proporción, de mayor a menor. Mayormente, entonces, en el planeta Tierra hay desiertos. Lo que pasa es que nosotros no vivimos allá y propiamente, digamos que la vida allá es un tema difícil, ¿cierto? La expresión de la vida y más del ser humano es un tema difícil, ¿cierto? Entonces vemos que las personas se pierden en el desierto y sencillamente se mueren deshidratadas, ¿verdad? Eh, estos desiertos, como les decía, entonces constituyen un 30% de ese 30% de lo que es el terreno firme, ¿listo? ¿Qué sigue? Las sabanas y los pastizales tropicales, ¿verdad? ¿Cuáles son? Por ejemplo, praderas, por ejemplo, herbazales. ¿Cuáles son? Estos que ustedes ven acá, miren. Aquí lo tengo en orden, ¿listo?
para que ustedes lo identifiquen. Esos que ustedes ven acá, eso es una pradera. ¿Listo? Un herbazal. Entonces, aquí, aquí también hay vida, que yo no estoy diciendo que sea, que sea, yo dije que es difícil la vida, pero no que sea imposible. Entonces encontramos, debajo de la tierra también hay escarabajos, escorpiones, ¿cierto? En que se transportan entonces los seres humanos que allí habitan también en camellos, ¿cierto? Pues, también hay plantas, los cactus también, ¿verdad? Que se adaptan finalmente a esas condiciones difíciles. Esto es una pradera, aquí también encontramos entonces, fíjense los seres vivos, ¿cierto? Los animales que hay ahí, como ciervos, ¿cierto? Las plantas que hay allá, de los que se alimentan estos animales que están allá. Estos ocupan el 20% de la totalidad de la tierra firme. ¿Qué sigue? Las selvas. Mire, que aquí en Colombia tenemos varias. Mire acá. ¿Ahí será que hay animales? Por supuesto que sí. ¿Qué sigue? Los bosques templados y las tundras, con un 17%. Selvas, 23%. Finalmente, algo que se denomina las selvas las zonas de cultivo, perdón, que son estas de acá, que también en Colombia tenemos muchas. Entonces, con esto nos encontramos dentro de 8 días. Por favor, entonces pónganse el día en sus actividades académicas y que estén muy bien.